Bien, 6 de la tarde y 10 minutos. Dentro de una semana se va a realizar un acto importante que tiene que ver con un recordatorio del 13 de abril, que fue el día en que Cristina fue citada a 8 indagatorias en un solo día, valga la redundancia, por el juez Claudio Bonadio, y hay una convocatoria de sectores del Frente de Todos para recordar eso. Para hablar de esto y de bastantes otras cuestiones, lo tenemos en línea a Leopoldo Moró, que es diputado del Frente de Todos. Leopoldo, buenas tardes, Ari Lijalad lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ari? Bien, un gusto en escucharlo. Igualmente, ¿eh? Bueno, ¿por qué esta convocatoria del 13 de abril? ¿Qué esperan? Bueno, no solo por la conmemoración de ese episodio que no debe tener precedentes en ningún gobierno del mundo y en el ámbito del Poder Judicial, citar 8 veces, o mejor dicho, a 8 indagatorias a una persona, realmente es un acto de hostilidad, no solo judicial, sino personal, pero la convocatoria va más allá de eso. La convocatoria tiene que ver con el dilema democracia o mafia judicial, que yo creo que hoy es la principal contradicción que vivimos en la Argentina, en el plano institucional me refiero, no me refiero al ámbito económico, sino al plano institucional, porque es una contradicción similar a la que se vivía entre democracia y corporación militar. En este caso, esa corporación ha sido sustituida por lo que denominamos el partido judicial, o podríamos también denominar con absoluta tranquilidad como corporación judicial, que es la que hostiga al movimiento popular, la que pretende a la vez ponerle límites a la democracia, incluso si es necesario suspenderla. Es la corporación que está escalando hacia una dictadura de los jueces. Esto ya se ha consumado en buena medida con el copamiento del Consejo de la Magistratura, como quedó revelado en la reunión de ayer. Y es la que además blinda a sus socios de Juntos por el Cambio, particularmente a Macri, en todas las causas en las que Macri se ve comprometido, que van desde aquellas del espionaje ilegal, que fue el más grande y sistemático del que tengamos memoria desde que fue restaurada la democracia en Argentina, hasta los chanchullos económicos que están vinculados al negocio de los peajes, los parques eólicos, el correo y tantas otras cosas más. Bien, ¿a dónde va a ser? La convocatoria va a materializarse en Plaza Lavalle. Digo esto, lo subrayo, en Plaza Lavalle, porque hubo alguna confusión, en algún lado salió que se iba a hacer frente a Comodoro Pi. Claro, no es a Comodoro Pi. Que es donde efectivamente hace 13 años atrás concurrió Cristina, acompañada de una multitud extraordinaria, pero no es allí. La concentración va a ser en este caso frente al Palacio de Tribunales, donde en el 4º piso tiene la sede precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Además pretendemos que también esta movilización sirva de respaldo al juicio político que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados, porque la sociedad debe tener en claro que este dilema entre democracia y mafia judicial no se resuelve solo entre las 4 paredes de la Cámara de Diputados, se resuelve fundamentalmente en la calle. Va a ser una convocatoria muy amplia, que no va a abarcar solamente a expresiones políticas del Frente de Todos. Vamos a invitar en una conferencia de prensa que creo que se va a hacer el lunes en un local sindical de Capital, por supuesto, a organizaciones gremiales, organizaciones sociales, a organismos de derechos humanos, pero también a académicos, a profesores de las facultades de Derecho, a estudiantes, agrupamientos de abogados. Vos fíjate que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de Derecho están dando un ejemplo extraordinario. Lograron con su actividad impedir que varios de los jueces que están en la banda del Lago Escondido pudieran ejercitar su cátedra en este año electivo. Me refiero concretamente a Borinsky, a Ercolini, etcétera. Le vaciaron las cátedras, lo que viene a demostrar que muchas veces los militantes o los estudiantes están mucho más allá, mucho más lejos que los dirigentes, ¿no? Así que va a ser una convocatoria muy amplia.
Bueno, buenas tardes, Mariano Boldi que lo saluda. ¿Qué tal? Le quería preguntar a propósito de un dato que ayer trajo aquí en la mesa Ari, respecto a una nota que escribió el juez Lorenzetti, publicada en el SIC, en la cual apunta contra Maqueda y su responsabilidad al frente de la obra social del Poder Judicial, una de las causas en la cual está involucrado, digamos, está siendo investigado en esta etapa en la Comisión de Juicio Político. ¿Ustedes notan que comienza a haber algún tipo de resquebrajamiento entre los posicionamientos de los jueces? Yo iría un poco más allá. Yo creo que ha explotado la bolsa de basura dentro de la Corte. Y el caso de la obra social es paradigmático en ese sentido. Porque esta nota del doctor Lorenzetti, en realidad, llega después de que se conoció, precisamente por pedido de la Comisión de Juicio Político a la Corte, un mail, un correo electrónico que en el año 2021, agosto del 2021, creo que el 30 de agosto del 2021, había enviado el doctor Maqueda a sus colegas en un tono muy intimista. Ese correo electrónico precisamente estaba encabezado diciendo estimados colegas, y en ese correo electrónico, insólitamente, Maqueda se incrimina, pero se incrimina severamente, porque dice que efectivamente la obra social funcionó incluso hasta ese momento en el marco de irregularidades de todo tipo, habla de desfalcos concretamente, y además encabeza la nota diciendo que en realidad no renuncia a nada porque nunca fue designado para administrarla, lo que es una grave incriminación, porque si no mediaba un acto que lo empoderara como administrador, claro, ya sea una acordada, una resolución, ¿cómo es posible que hubiera estado administrando algo para lo cual no estaba empoderado? Esto es una cosa inconcebible. Y además dice que deja su gestión con muchísimas cuestiones pendientes que no se pudieron resolver, que no se pudo informatizar el sistema dentro de la obra social, que tampoco había auditorías hasta ese momento, incluso hasta el momento que él eleva esa nota, que tampoco había auditoría respecto a las prestaciones. Deja en evidencia lo que nosotros ya habíamos dicho en la comisión respecto a esta cuestión, que la Corte respondía a las demandas de los afiliados y de esa manera era de algún modo estaba de los dos lados del mostrador, porque era acusada por los afiliados que reclamaban por prestaciones que no se materializaban y a la vez las resolvía la propia Corte, una cosa insólita. Tras Cartón, ustedes saben que hace 10 días atrás renunció el administrador Tonón, de la obra social, Tonón, que fue designado a dedo por Maqueda. Y durante muchísimo tiempo la obra social no tuvo directorio. Bueno, hasta el día de hoy tampoco está completado el directorio. Bueno, a raíz de todo esto aparece ahora esta nota de Lorenzetti, donde dice que, o remarca o subraya, que efectivamente esas irregularidades continuaron incluso después de que se fue Maqueda, y que no hay balances de la obra social de los años 2021 y 2022. Bueno, es una cosa inconcebible. Y además, a esto agregarle también que el administrador de la Corte, ya no de la obra social, de la Corte, Marchi, ha recusado a los cuatro jueces en una causa en la que él está involucrado a raíz de una denuncia de la exdiputada Carrillo. Bueno, por eso digo, yo creo que la bolsa de basura explotó en la Corte. La próxima semana se espera que se presente finalmente el exministro Garabano, que no pudo presentarse la vez pasada porque estaba de viaje. Sí, confirmó su presencia, efectivamente. Eso tiene que ver con otra de las causas, no con esto específicamente. Sí. Tiene que ver con la del 2x1, porque, a ver, para que los oyentes entiendan, nosotros estamos llevando adelante este juicio político apoyados en 5 causas. La del 2x1, donde ya tenemos prácticamente probado que hubo negociación de la sentencia, se negoció la sentencia, más allá de que fue una sentencia que tampoco estaba ajustada al derecho vigente, pero no estamos en este caso discutiendo el contenido, estamos discutiendo
que esa sentencia fue negociada con el Poder Ejecutivo, que desistió de apelar el amparo de la doctora Hayton para permanecer en la Corte, a pesar de lo que decía la Constitución, que la obligaba a renunciar, porque había cumplido los 75 años de edad, a cambio de que votara con Rosenkrantz y Rosati, que ya tenían decidido favorecer a los represores con un fallo como el que se conoció en el caso Muiña. Después estamos discutiendo el fallo de coparticipación y de Consejo de la Magistratura, que también fue traficado, bueno, como quedó de manifiesto, entre otras cosas, en la charla de Silvio Robles, mano derecha de Rosati, con el ex ministro de Justicia de la ciudad, con D'Alessandro. El tema obra social, que es el que acabamos de hablar, y después el tema de las faltas éticas de Rosenkrantz por haber participado en causas en las que su estudio había sido parte antes de que él asumiera como titular como miembro de la Corte. Bien. ¿A Robles ya lo citaron o lo van a citar? No, todavía no lo hemos citado. Cuando llegue el momento seguramente lo vamos a hacer. Bien. Leopoldo, te saco un segundo de esto, te hago una última. En estos días, obviamente estamos en año electoral, vos lo sabés, tenés muchísimos años en esto. Hubo declaraciones de tanto de Agustín Rossi como de Guado de Pedro, como del propio presidente, de que tiene que haber una PASO en el frente de todos. ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Creés que está bien? ¿Creés que puede haber una PASO donde participe el presidente con otros candidatos? ¿Creés que si está el presidente no puede haber una PASO? ¿Cómo ves este escenario? Mira, yo lo que creo, y no lo digo por las declaraciones en particular de Rossi, ni de Guado, ni del presidente, yo lo que creo es que hay que dejar de marear a la sociedad argentina. Y creo que no tenemos que preocuparnos por tener un candidato a presidente, sino por elevar un estadista, porque creo que la situación de la Argentina es de una gravedad inusitada, como consecuencia de lo que ya conocemos: la pandemia, la guerra, el colapso del sistema financiero, se están cayendo bancos en Estados Unidos, en Europa. A eso se le agrega, en mi caso argentino, la sequía, una de las más grandes de nuestra historia, y por supuesto el privilegio, entre comillas, que nos regaló Macri de ser el país más endeudado de la Tierra en el peor momento del planeta. Sí. Creo que hay que reconstituir muy rápidamente la autoridad presidencial, como se hizo en el 2003, donde veníamos de una crisis con características distintas, pero que en algunos aspectos tiene un punto de contacto con lo que estamos viviendo hoy. Creo que hay que volver a prestigiar la política en la sociedad, porque hay una fragmentación política realmente peligrosa para el sistema institucional de la Argentina. Obviamente hay que replantearse el marco de los acuerdos con los organismos internacionales de crédito, en particular con el Fondo Monetario Internacional, porque sobre todo a partir del 2026 es absolutamente imposible cumplir con esa curva de vencimientos, y mucho menos a la velocidad que están creciendo las tasas de interés en el mundo. Es decir, hay que resolver problemas estructurales muy profundos, el sistema bimonetario de la economía argentina, etcétera. Y eso requiere no de un candidato, requiere de un estadista, y yo creo realmente que la única estadista que tenemos es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso voy a insistir tosudamente y hasta el último minuto en el intento de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidenta de la Nación. Yo no creo que hoy la sociedad esté discutiendo si conviene o no conviene una PASO, si el candidato tiene que ser fulano o mengano. A mí lo que me pasa en el Gran Buenos Aires, sobre todo cuando ando por la calle, cuando me conecto con la gente, etcétera, es que muchísima gente me dice: si no es Cristina no voy a ir a votar. Otros me han dicho: si no es Cristina lo voy a votar a Milei. Me parece que hoy tenemos que poner la cabeza en la necesidad de alguien que sea convocante y reconstruya la autoridad presidencial, como te decía, la relación de la política con la sociedad, que está profundamente dañada, el pacto democrático. Hay que reconstruir el pacto democrático que se
fundó en el 83, porque estamos además en presencia de una escalada desde el punto de vista verbal de violencia política muy, pero muy peligrosa, tanto en los términos verbales como simbólicos, y creo que eso es el rol que tiene que cumplir un estadista. Y la única estadista que tenemos, me parece a mí, hoy en el escenario político de la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Bien, Leopoldo, gracias como siempre por atendernos en el Destape Radio. Que tenga buenas tardes. Que les vaya muy bien, hasta luego. Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de...